Me lo mataron a mi hijito. Me lo mataron a mi hijo. Cristian sí cocinaba muy rico. Que no quede impune este asesinato. Que se encuentren a los responsables de mi Cristian. Cada chaqueta conserva los secretos de un chef que soñaba con el ímpetu de una llama viva. Él se volvió a poner esta camisa conmigo. No quede recuerdo de mi Cristian. Doña Carmen envuelve entre brazos lo único que le queda de su hijo, mientras la realidad cae sobre ella como un golpe desgarrador. Matarlo así a mi hijo de esa manera, yo digo, ya, si se querían robar la moto, ¿por qué no se lo robaron? Ya, pero sin embargo no, me lo mataron a mi hijito, me lo mataron a mi hijo. ¿Cuánto cuesta llegar a casa en un país donde la delincuencia acecha a toda hora? A Cristian Rea Irupaya le costó la vida. 3 disparos extinguieron para siempre la pasión que encendía cada vez que pisaba una cocina. A él ya desde pequeño le gustaba todo lo que es la cocina, ¿no? Preparándose de repente un sándwich, preparándose de repente un arrocito con huevo, ¿no? Porque él miraba pues a mamita Salomé, que tan rico lo preparaba, mamita Carmen también, ¿no? Y le llamó la curiosidad, ¿no? Le ganó por la gastronomía. Cuentan que su abuelita Salomé sembró en él el gusto por transformar ingredientes en arte. Pero aquel pequeño de 7 años que no veía la hora de salir del colegio nunca habría imaginado lo lejos que llegaría con su talento. Cuando él acaba la secundaria, él donde me menciona, ¿no? Mamá, ¿y si estudio gastronomía? Quienes dudamos fuimos nosotros los padres, porque ¿estás seguro? Ya, vamos a hacerte un test vocacional, ¿no? Que siempre se acostumbra a hacer. Y sí, uno de sus test vocacional votaba eso, ¿no? Gastronomía. Terminó sus estudios y el mundo le abrió las puertas. Lo invitaron a trabajar en distintos países en los que dejó en alto la cocina peruana. Pero si algo valoraba a Cristian, incluso más que su carrera, era la familia. No quiso pasar un día más lejos de su querida madre, por lo que decidió regresar. Fue entonces que comenzó a trabajar en una reconocida cafetería limeña. Primero trabajó, se fue a Chile, ha estado trabajando ahí en Chile. Después de ahí se fue también a trabajar a México, a Playas del Carmen. Ya cuando él regresa, ya busca un trabajo y llega a trabajar con los Zacleti, ¿no? Y sí, ¿para qué? Muy bonita experiencia también con él, con los señores, con la empresa, con sus amigos, ¿no? Hasta que llegó la noticia que le cambió la vida, ser papá. Y aunque al principio tenía más miedos que certezas, bastó tenerlo en brazos para entender que el niño de sus amores sería su mayor combustible, la fuerza que lo impulsó a salir adelante, abriendo su primer restaurante. Lo dicen varias personas, que cocina muy rico. Él llegó a tener un local, una cevichería donde Molly, una cevichería chiquita que lo tuvimos en el año 2018. No duró mucho porque lamentablemente el COVID también nos paró y había clientes que llamaban, pero ¿dónde está? ¿Por qué no hablo? Que sea caleta, tú cocinas rico, que por aquí, que por allá. Sí, me consta que, no por mamá, pueden preguntar de repente a algunas amistades o amigos, que Cristian sí cocinaba muy rico. Sus sabrosos platos marinos conquistaron Villa María del Triunfo y lo posicionaron como el chef más querido del barrio. Un logro que compartió al lado de los suyos hasta que el COVID-19 detuvo todo. Este pequeño proyecto inicia en la familia. Como ya era su local propio de él, ya se levantaba de repente más temprano que nosotros, ya iba a comprar, ya estaba llamando a los chicos también que trabajaban con nosotros. Sí, en esa parte sí fue organizado. Doña Carmen cuenta que su hijo no solo dominaba los fogones, sino también las canchas de fútbol. Siempre ha sido un joven que le ha gustado también el deporte, ha sido futbolista, le ha gustado jugar y se repartía, ¿no? Porque no todo era trabajo y me acuerdo claro que descansábamos los martes y a veces salía a jugar con los chicos pues su fútbol, ¿no? De pronto una oferta laboral llegó desde Arequipa.
Sin pensarlo mucho, tomó maletas y comenzó a escribir un nuevo capítulo en la Ciudad Blanca. Él trabaja en Arequipa porque tiene un contrato, trabajó para el penal Socobaya, la empresa Ladisa lo lleva para trabajar en el penal de Socobaya, ¿no? Era chef principal también ahí, ¿no? Trabajaba para los del INPE. Llevaba un año trabajando en el penal Socabaya y el pasado jueves 27 regresó a la capital únicamente para cocinar en un bautizo. Aprovechando su estadía en el barrio que lo vio crecer, salió a celebrar con sus amigos y en medio de esa alegría subió esta foto a sus estados, sin pensar que sería la última. Él tiene una foto en su estado, ¿no? Abrazando a dos amigos. Entonces yo me imagino a esa hora, entonces él ya regresaba a la casa ya, ¿no? Y por la ruta donde matan a mi hijo es la ruta también por donde él venía, ¿no? Salió el día jueves y ya no regresó. Ya regresó el día viernes, 7:30 de la noche, un cajón. Era la madrugada del viernes 28 de noviembre. Cristian Rea regresaba a su casa a bordo de su motoscooter cuando de pronto fue interceptado por delincuentes armados en la calle Las Torres de Villa María del Triunfo. Según la policía, él habría intentado poner resistencia y recibió 3 disparos en el pecho, el abdomen y la espalda. Finalmente los criminales huyeron llevándose no solo su vehículo, sino también su billetera y su reloj, dejando a Cristian sin vida en la pista. Al lado de su cuerpo yacían algunas partes de su motoscooter. Incluso, manchas de sangre en una pared revelaban que su muerte no fue instantánea. La hipótesis que manejan las autoridades es que habría forcejeado con uno de los delincuentes para que no se llevaran su vehículo. Él tiene una moto de scooter color blanco con negro de placa 3228 RC. Él venía en esa movilidad porque es de él. Mi hijo estaba ahí muerto, tirado, con 3 balas en el cuerpo, ¿no? Su madre narra el doloroso momento en que vio en las noticias que un joven había sido asesinado en Villa María del Triunfo. Ella miraba la pantalla sin sospechar que ese joven era su hijo. Paso de mi dormitorio a la cocina y veo la noticia, ¿no? Y veo la noticia y dice, han baleado a un joven acá en Las Torres. Y yo paso y miro como son Las Torres, ¿no? San Juan, me acerco, miro al televisor y digo, ay, pobrecito, porque lo vi tapado, porque en ese momento no dijeron nombre, no dijeron DNI, no dijeron, entonces simplemente, ¿no? Mi sentimiento fue, pobrecito, ¿qué pasó? Y continué haciendo mis cosas. Ya cuando voy al colegio es donde yo me entero que era mi hijo, el hombre que estaba en la noticia, ¿no? Intentó pensar que todo era una simple equivocación, pero la esperanza se le fue entre las manos cuando llamó a Cristian y no escuchó su voz. Yo abracé a mi amiga. No lo podía creer en ese instante que la persona que había visto yo primera por la noticia que era mi hijo. Yo agarré mi celular, le llamé a mi hijo y me responde una persona y le digo, aló. Y yo digo, me dice, ¿quién es usted? Y yo le digo, soy Carmen, mamá de Cristian Rea. Y me dice, y yo le digo, ¿quién es usted? Me dice, yo soy policía, por favor. Tiene que venir a la comisaría de Vía Ladera porque tiene que reconocer el cadáver de su hijo. Y así yo fui como me enteré, ¿no? Los vecinos no recuerdan con exactitud cuántos disparos escucharon, pero lo que sí permanece en sus memorias es el grito de auxilio que rompió el silencio aquella madrugada. ¿Qué fue lo que escuchó? Disparo, nada más. Y me dice que gritos. Sí, solo de ayuda, ¿no? Ha gritado, tío, diciendo mal, ¿no? Ha gritado. Parece raro, pero yo siento que mi hijo va a venir porque como él no ha estado conmigo, él viajaba, solamente me llamaba por videollamada. Yo siento que mi hijo va a venir en cualquier momento. Yo todavía no veo que mi hijo no va a venir. ¿Y cómo entender que su hijo ya no la sorprenderá con tiernos abrazos o con esos platillos exquisitos que preparaba solo para ella? De todos los platos que él cocinaba como chef, ¿cuál era su favorito de usted? Señorita, todos han sido mis favoritos porque
todo preparaba muy rico. Cuando él venía me decía, gorda, una caja china, gorda, una caja china. Ya, hijo, si tú lo vas a preparar, hazlo. Ya, gordita. O, gorda, una leche tigre. Ya, papi, prepara todo. Prepara tú, pues, hijito, le decía. Ya, mamá. Y yo me convertí en su ayudante en la cocina, ¿no? Porque él preparaba y yo le ayudaba, estaba ahí con mi hijo. Cristian Rea soñaba en grande. La pandemia cerró las puertas de su restaurante, pero nunca su fe. Él quería abrir nuevamente una cevichería, un local, ¿no? Él decía, si ya tuvo un local chiquito, ¿por qué no pone un local grande? Sí, ya sé cómo es el movimiento. Sí, hijo, tú puedes hacer, si tú eres la cabeza, tú no vas a contratar de nadie, tú eres el chef principal, le digo, puedes hacerlo, papi. Pero no se pudo, no se pudo. Esta vez no fue un virus el que truncó sus planes, sino una epidemia más grave con la que el Perú lidia desde hace años, la criminalidad. Mentes siniestras capaces de jalar del gatillo con tal de quedarse con lo ajeno. Mientras tanto, cada vez son más las familias que tienen que aprender a vivir con el dolor, como esta madre que se aferra al uniforme de su hijo, sin haberle dicho por última vez cuánto lo amaba. Son algunos de los uniformes que mi hijo se ha puesto para trabajar, ¿no? Uno de ellos es donde, por decir, su alma mater, su Sion Futur, donde ahí también realizaba esos trabajos. Y acá también uno de los trabajos donde él participó, trabajó, llegó a laborar fue en Sarcleti. Ayúdenme que se haga justicia, por favor. Que no quede impune este asesinato. Que se encuentren a los responsables de mi Cristian. Solo la justicia podrá calmar su angustiado corazón. Queda en manos de los policías del Departamento de Investigación Criminal de San Juan de Miraflores reunir cada evidencia, revisar cada cámara de seguridad y dar con los asesinos de un hombre que solo quería conquistar paladares y terminó siendo una víctima más de la inseguridad.